Buenas tardes. Primero que nada, pues quiero agradecer la cálida invitación que me hizo la doctora Jaime Figueroa para participar en este primer ciclo de conferencias. Con motivo de la apertura del doctorado, sé que ha sido pues años de mucho esfuerzo para llevar a cabo este proyecto. Y a mí pues la verdad es que me da mucha alegría participar con ustedes. Conozco a algunas personas que están aquí con nosotros y sobre todo, como comentaba la doctora Aimé, pues ser la madrina de este proyecto, que hago votos para que llegue a buen término y que todas las personas que están ahora y que se han inscrito pues terminen sus proyectos doctorales y que se motiven realmente a seguir investigando, porque lo que hace falta en México son estudios profundos en materia de derecho fiscal y sobre todo que podemos, como comentó la doctora Aimé, vincularlos con el ejercicio profesional de la carrera, con iniciativas de leyes, con la jurisprudencia, en fin, que podamos permearlo en la sociedad y en una cultura mejor organizada para mí. Es así que pues agradezco la invitación y sus palabras tan amables a la doctora Aimé y también al secretario académico del centro. Y sin más preámbulos, vengo a comentar un tema que ha sido muy controvertido. Ha sido muy controvertido desde un primer momento, porque pues cuando empezamos a hacer esta investigación, y me refiero en plural porque tengo un libro publicado en coautoría con la doctora Isa Luna Pla. La doctora Isa Luna Pla, que ella es especialista en acceso a la información. Nos encontramos con varias dificultades. Y bueno, es un poco como esta investigación que hemos hecho, ya forma parte de mi línea de investigación, entre varias líneas de investigación este trabajo, pero esta se ha vuelto como muy particular por todas las aristas que ha tomado y por toda la relevancia que ha llevado el hablar en México del secreto fiscal. Aquí traigo unas diapositivas, bueno, el PowerPoint, que lo preparé precisamente con base en el primer antecedente de apertura del secreto fiscal en México por el tema de interés público. Y voy a ir un poco desarrollando esta charla al hilo de comentarles cómo fue construyéndose esta línea de investigación, pues para que ustedes como pues, doctorantes, ¿no? Que me comentan que hizo un año de cursos escolarizado, pues realmente se motiven a hacer una investigación seria y que una vez que hayan terminado esa investigación, pues puede perfectamente publicarse y seguir investigando sobre el tema, porque nunca se va a acabar, ¿no? Entonces, primero voy a hablar sobre lo que es el secreto fiscal. Y como yo les decía, es un tema muy ríspido, de hecho ha polarizado a las autoridades federales. En México, como yo les comento, es un tabú hablar del secreto fiscal. Y esto se los comento porque en una primera instancia hicimos un trabajo para el IFAI sobre el nivel de acceso que tienen los contribuyentes a la información de ellos mismos sobre el tema de impuestos. Este proyecto nos lo pagó el IFAI cuando estaba de consejero Juan Pablo Guerrero. Él se ha dedicado a lo que es el tema de transparencia presupuestaria. Y cuando yo se lo planteo a la doctora Isa Luna, me dijo, bueno, está bien, no tenemos nada escrito, vamos a empezar a trabajar con todas las solicitudes de acceso. Desde la fecha en que se entró en funcionamiento el IFAI hasta esa fecha, que era en 2007. Entonces, ellos nos hicieron favor de proporcionarnos todas estas solicitudes de acceso y hicimos una metodología, aplicamos una metodología de investigación empírica y hicimos varios hallazgos. Entre ellos encontramos que en la mayoría de los casos el SAT
Cuando una persona preguntaba, por ejemplo, cuánto pagaba X persona por impuesto de la renta, pues normalmente el SAT contestaba que no podía dar esa información con base en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Y así normalmente eran las respuestas del SAT. Sin embargo, en la mayoría de los casos, salvo 2 o 3 respuestas, nunca motivaba su respuesta, nunca daba una argumentación en el sentido de argumentar cuál era la prueba de interés, de interés público o la prueba de daño por el cual no podía dar esa información. Pero el IFAI pues se quedaba contento porque el sistema es el siguiente: la persona particular no está obligada a dar sus nombres y apellidos para solicitar información bajo el principio de máxima transparencia que está sancionado en la Constitución Federal. Una vez que contestaba el SAT, tiene la negativa de dar esa información con base en el artículo 69, el particular tiene ese derecho a acudir al IFAI en un recurso de revisión. Y normalmente en todos los recursos de revisión, el IFAI confirmaba la respuesta del SAT. No importaba que el SAT no motivara esas pruebas de daño o interés público, ¿no? Que vamos a hablar más adelante sobre este tema. Y se quedaban ahí, sí. Hasta ahí no había, era la última instancia. Decían que estaba bien porque eran datos que se consideran reservados y que por lo tanto, conforme a la ley federal de acceso a la información, pues era correcto que el SAT no diera esta información. Entonces fue un gran hallazgo para nosotras encontrar de que jamás había esa argumentación jurídica, ¿no? En los actos administrativos del SAT. Entonces entregamos ese estudio al IFAI y se quedó hasta ahí, no pasó más allá. Y le digo ya a la doctora Isa Luna, me gustaría mucho hacer una investigación mucho más seria, más documentada sobre el tema y poderlo publicar como libro. Y me dijo, pues me parece muy bien, vamos a hacerlo, porque además no hay nada escrito sobre ese tema en México. Y me dijo, ok, entonces como no encontramos gran literatura en este tema, lo que hicimos fue aplicar una investigación también empírica y acudimos a informantes calificados para que con base en algunas preguntas nos dijeran qué opinaban al respecto del secreto fiscal. Y es aquí cuando señalamos que a los expertos en tributación no les interesaba hablar del tema, porque fuimos con funcionarios públicos, con expertos tributaristas de despachos muy connotados, incluso fuimos con gente de acceso a la información, con gente del IFAI, fuimos con Sergio López Ayón, que es el padre de acceso a la información en México, y pues no sabían, y no les interesaba hablar del tema. Es más, un amigo tributarista nos dijo, por favor no toquen ese tema, ¿no? Porque no es un tema que nos interese y además, si no está roto, ¿por qué tenemos que romperlo? Todo el mundo está contento con ese tema. Otro amigo también tributarista nos dijo, el secreto fiscal, textual, es una payasada, ¿no? Entonces, pues empezamos a encontrar distintas posturas, pero la mayoría de los expertos en tributación pues no sabía realmente qué resguardaba el secreto fiscal o qué implicaba el secreto fiscal, y a algunos ni siquiera les interesa. Hoy por hoy les puedo decir que es un tema de moda. Se volvió un tema de moda gracias a este primer antecedente que tuvimos en el IFAI. Después, bueno, finalmente se fue a pleno de la Corte hace un mes, se discutió por el ministro Saldívar, Arturo Saldívar Rielo de la Rea. Incluso él afortunadamente le encargaron el engrose y él va a hacer el voto particular. Que para mí, el voto, yo me conformo con ese voto particular, porque ya saben ustedes que una vez que se forma voto particular, pues pueden ir sentando tesis aisladas y entonces ahí de repente tenemos una jurisprudencia que es obligatoria. Entonces yo, la verdad,
desde encontrarnos con este gran hallazgo, donde el IFAI confirmaba las respuestas del SAT, hasta encontrar este primer antecedente, pues ha sido un salto cuántico, se puede decir. Entonces, nosotras decidimos hacer este libro y un primer planteamiento es señalar que es un mito que hay que desmitificar. ¿Y cómo lo vamos a desmitificar? Pues vamos a ver qué datos contiene el secreto fiscal y cuál es el bien jurídico tutelado del secreto fiscal, ¿no? Es así que, de hecho, el libro está a disposición de ustedes porque finalmente lo pudimos sacar en coedición con el IFAI en distribución gratuita. Está colgado en la página de Jurídica, se puede traer unos ejemplares, pero quien desea tenerlo, pues nos puede escribir para que se los podamos mandar, porque realmente traje muy pocos. Y lo que nos interesa a nosotras, pues es que nos lean y que entiendan la naturaleza del secreto fiscal. Entonces, es así que cuando nosotros empezamos a hacer este estudio, nos planteamos una serie de preguntas, entre las cuales destaca la de ¿qué resguarda el secreto fiscal? Y el secreto fiscal, tal como está ahora, con las reformas, perdón, ya quisiera que tuviéramos reformas en el secreto fiscal en ese sentido, pero la información que resguarda el secreto fiscal resguarda dos tipos de datos de particulares que entrega al SAT mediante dos vías, mediante suministro y mediante captación. Suministro es cuando el contribuyente le entrega vía declaración de impuestos esta información, o cuando mediante captación, cuando está ya en una revisión, se puede decir, de gabinete del SAT, de sus facultades de comprobación, pues capta esa información del contribuyente, ¿no? Pero finalmente, en esa caja del secreto fiscal se resguarda todo tipo de información que se considera bajo la luz de la ley de acceso a la información, la ley federal, como información clasificada, como reservada e información clasificada como confidencial. La información clasificada como reservada es aquella que se puede abrir después de cierto tiempo. Por ejemplo, las averiguaciones previas no se pueden abrir porque están en un tema de sigilo precisamente por la persecución de un posible delito, ¿no? Entonces no se puede abrir esa información y se clasifica como reservada hasta cierto tiempo. Y una vez que pasen esos 10 años que los establece la propia ley, pues se puede abrir esa información. O esa información confidencial que no se puede abrir a nadie, que se refiere a datos personales, como la religión, como preferencias sexuales, como datos, domicilio, patrimonio. Todos sus datos que son clasificados como confidenciales están dentro de un bonche, se puede decir, en una gran caja de secreto fiscal que en el Código Fiscal se viene recogiendo desde el primer Código Fiscal de la Federación. Y en ese entonces pues no se conocía este tema de datos personales, ni datos confidenciales, ni datos reservados. Y la ley de acceso a la información pues es mucho más nueva que este actual Código Fiscal de la Federación. Entonces no tenía este espíritu que trae todo lo que es el tema de datos, ¿no? de clasificación de datos, y ni siquiera pues saber hablar de reservada ni confidencial. Entonces tenemos todos estos datos, ¿no? Y cuando nosotros íbamos con estos funcionarios públicos, sobre todo fiscalistas, nos decían, pues es que el secreto fiscal lo que resguarda es el derecho a la privacidad. Y nosotros nos dimos cuenta que había una gran confusión, que una cosa es hablar de derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad, que hablar del derecho a la confidencialidad de los datos personales. No se sabe, incluso hoy por hoy se sigue teniendo no se sabe claramente esa distinción, y hay gente que se pueden decir que, o dicen que lo que reserva el secreto, lo que resguarda el secreto fiscal es el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad, por esa confianza que le da el contribuyente al SAT. Y eso
dicho por funcionarios del SAT, ¿no? A mí me sorprende mucho porque sí hemos tenido pues posturas muy distintas con la gente del SAT, porque lo que resguarda el secreto fiscal no es precisamente la privacidad de la persona ni el derecho a él. Lo que resguarda el secreto fiscal precisamente clasificación que está reservada como reservada, que se puede abrir. Por ejemplo, la cancelación de créditos fiscales puede ser perfectamente clasificada como una información reservada que se puede abrir en cierto tiempo o se puede abrir con base en pruebas de interés público, porque existe un interés público de saber a quiénes les cancelaron esos créditos fiscales, o la información que está clasificada como confidencial, que viene establecida expresamente en la Ley de Acceso a la Información, que prácticamente pues, es nuestro patrimonio. A mí como contribuyente cumplida del SAT, me interesa que el SAT resguarde mi secreto fiscal sobre mis datos confidenciales. Me interesa que no se los pase al buró de crédito, porque no tendría por qué pasárselos al buró de crédito, porque el buró de crédito no es una autoridad, es un particular. Y en el Código Fiscal de la Federación existe una excepción para que el SAT le dé esa información a los buros de crédito. Entonces, la verdad es que ya empezando a diseccionar lo que es el secreto fiscal, nos damos cuenta que sí hay muchísima tela de donde empezar a abordar los límites y confines del secreto fiscal, incluso los desafíos que plantea hoy por hoy el secreto fiscal en México. ¿Cómo está sancionado el secreto fiscal en el Código Fiscal de la Federación? Como yo les comentaba, este secreto fiscal viene siendo recogido desde el primer Código Fiscal que tenemos en México. Se puede decir que desde el siglo pasado, desde los años 30. Y se viene recogiendo por un poco siguiendo la teoría de los secretos como el secreto profesional, ¿no? Pero pues no tampoco sabían los funcionarios de Hacienda de cómo ir como resguardando ese secreto fiscal, y finalmente pues establece en nuestro Código Fiscal, en el título 3º, una de las facultades de las autoridades y obligaciones que tienen las autoridades hacendarias de guardar esta reserva absoluta sobre las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como obtenidos por el ejercicio de las facultades de comprobación. Entonces vemos que el secreto fiscal establece, como les he comentado, esta absoluta reserva que tienen los funcionarios públicos de no dar los nombres y apellidos de los contribuyentes o de los datos relacionados con los contribuyentes que adquieren por suministro o por captación. Sin embargo, frente a este secreto fiscal, como toda regla tiene sus excepciones, operan 9 excepciones en el propio artículo 69 de apertura del secreto fiscal, independientemente de las que establecen las otras leyes relacionadas en materia fiscal, que también establecen apertura, como en el caso de las donaciones. Es así que, por ejemplo, se va a poder dar información a funcionarios, autoridades judiciales en procesos del orden penal, ¿no? O en los casos de pensiones alimenticias, ¿no? Es otro supuesto que maneja el Código Fiscal de la Federación. También aquellos en los que los funcionarios encargados de la administración y la defensa de los intereses solicitan información sobre secreto fiscal.
Aquí otro dato interesante es el que ya yo les comentaba, que es el de la información de los créditos firmes que se le dan a los créditos fiscales firmes que se les dan a la Secretaría, perdón, que se les dan a los buros de créditos. Aquí hubo una reforma importante, porque antes de establecer esta reforma se señalaba que los créditos fiscales, nada más de los contribuyentes, se podía dar la información a los buros de crédito. Pero afortunadamente hubo una reforma en la que, esta reforma creo que es del 2008-2009, en la que cambia el texto de la ley y señala que solamente estos créditos fiscales firmes, es decir, que no hayan sido controvertidos y que finalmente ya, aunque siendo controvertidos, se hayan declarado firmes porque ganó la autoridad competente, y en este caso sí podrá darse esa información. Al respecto hubo un juicio de amparo y desafortunadamente la Corte señaló que sí procedía, que sí era constitucional esta fracción del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, que nos conviene ser más contribuyentes cumplidos, porque si yo quiero contratar, por ejemplo, un crédito hipotecario, y si yo debo un impuesto sobre la renta, supongamos, que sea firme, ¿no? Un crédito fiscal firme derivado de un impuesto sobre la renta, pues entonces el Buró de Créditos le da esa información a la institución bancaria y no va a poder dar ese crédito hipotecario. Nosotros consideramos, porque de hecho no está suficientemente motivada esta excepción en el Código Fiscal de la Federación, nosotros consideramos que esta modificación se dio precisamente por aras de interés público, por no dañar las finanzas de la economía nacional, ¿no? Es decir, que pues, los contribuyentes que no tienen que cumplir con su obligación tributaria y después de cumplir las obligaciones adquiridas de forma en el mercado crediticio. Sin embargo, no obstante eso, son suposiciones, porque realmente no viene una buena argumentación en la exposición de motivos con referencia a esta reforma. Por lo tanto, no estamos realmente de acuerdo que se otorguen esta información a estas sociedades crediticias, porque como yo les comentaba, no son autoridades. Las demás son autoridades, pero ellos no son autoridades. También tenemos otra excepción que se refiere a lo que son los precios de transferencias, ¿no? También es una modificación que hubo al Código Fiscal de la Federación. También encontramos otra excepción que se refiere a todo lo que tiene que ver con los riesgos sanitarios y a lavado de dinero, que suena pues obvio, ¿no? O sea, hay situaciones que por cuestiones de interés público sí interesa que se abra esos datos personales o esos datos confidenciales a las autoridades competentes. También será aplicable, tampoco será aplicable esta reserva a lo que se refiere a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, ¿no? Del órgano técnico del Consejo General y del Instituto del IFE, en los términos establecidos en los párrafos 3 y 4 del artículo 79 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos contenciosos directamente relacionados con la fiscalización de finanzas de los partidos políticos. También suena como lógico, porque existe un tema de interés público por el dinero que se maneja respecto a la financiación de los partidos políticos. Este se refiere precisamente al tema de precios de transferencia, ¿no? Cuando son la información de operaciones comparables y la información de los comparables utilizados para motivar la resolución.
Aquí podemos decir que estamos de acuerdo hasta este momento, salvo el tema de los buros de crédito. Hay otra excepción que también nos alarma mucho, que es cuando por mandato de ley el secretario de Hacienda puede hacer público todos los datos por grupos de contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas, por acuerdo expreso del secretario de Hacienda. Es decir, que en el momento en que el secretario de Hacienda quiera dar apertura a estos datos personales, lo puede hacer, porque está legitimado por ello por la ley. Es una excepción. Y esta excepción no está motivada. Y está dando los datos, los puede abrir en cualquier momento. Sabemos que tienen serios problemas el Código Fiscal de la Federación respecto a la clasificación de datos. Hay otro tema que también nos preocupa, que es el de es el acuerdo expreso, el intercambio recíproco de información con extranjeros. Ni siquiera se requiere la participación del presidente de la República, sino por un acuerdo de intercambio de información suscrito por el secretario de Hacienda y Crédito Público con su homólogo en país extranjero, puede dar información personal a este secretario de Hacienda extranjero. También es una cuestión bastante delicada, porque aquí no opera lo que es, se puede decir, que el debido proceso, porque no hay una garantía de audiencia para el contribuyente si él está de acuerdo en que se va a conocer esta información. ¿No? ¿Y cómo se va a manejar esta información por parte de la autoridad extranjera? En ese supuesto, pues debe prevalecer el principio de reciprocidad, es decir, también establecer el secreto fiscal para no manejar mal esta información que se les da mediante el acuerdo recíproco de intercambio de información suscrito por el propio secretario de Hacienda. Entonces vemos que hay muchos temas que va manejando el secreto fiscal que son excepciones a la propia ley y que pues hasta el momento a nadie le interesaba y todo el mundo estábamos de acuerdo, ¿no? Después tenemos otra excepción en el que se podrá proporcionar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, previa solicitud expresa, información respecto a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas contenidas en la base de datos y sistemas de instituciones del Servicio de Administración Tributaria en términos y condiciones para que el efecto establezca el citado órgano de ejecución. Ahora bien, estas son las 9 excepciones, además de las que se pueden manejar en otras leyes fiscales del Código Fiscal de la Federación, la cual yo les puedo decir, pues sí me interesa que en los asuntos de interés público se dé esa apertura, ¿no? Por persecución de delitos, por el tema de alimentos, por el tema de riesgos sanitarios. Es muy importante porque prevalece un interés público por conocer esos datos personales o datos del contribuyente. Prácticamente patrimonio, ¿no? Es lo que le interesa a estas autoridades, pero yo creo que el tema del acuerdo suscrito por el secretario de Hacienda, el acuerdo expreso, el intercambio de información, también suscrito por el secretario de Hacienda, y el tema de los buros de crédito son muy delicados en este tema de datos confidenciales del contribuyente que le entrega al contribuyente al SAT por virtud de su obligación tributaria. Después viene, ¿cómo puede darse esta apertura del secreto fiscal? Como hemos visto, por Ministerio de Ley. O sea, el Código Fiscal de la Federación establece el tema del Ministerio de Ley. Tenemos estas 9 excepciones y las que hemos comentado. O en el derecho al acceso a la información se maneja prueba de daño o prueba de interés público. Entonces yo les comento. Es decir, por ejemplo, que en esta
un particular se presenta Mickey Mouse, porque así puede serlo, la persona puede ponerse Mickey Mouse o Lady Gaga, ¿no? Claro, porque no es una cuestión que tenga que poner nombres y apellidos. Puede solicitar al SAT, por ejemplo, cuánto paga el señor Carlos Slim por su grupo Garzo, ¿no? En cuanto a contribuciones. Entonces el SAT tiene que decir, no te puedo dar esta información con base en el artículo 60 en el Código Fiscal de la Federación, pero la motivación debe ser con base en esta prueba de daño, es decir, que puede afectar la recaudación del Estado, ¿no? Por ejemplo, o que exista una prueba de interés público por parte del propio Estado, es decir, ¿sabes qué? Sí te doy esta información porque hay un interés público por sanear la economía del Estado, por ejemplo, en el caso de los buros de crédito, porque finalmente le otorga esta información al buro de crédito, ¿no? Aquí hubo un caso muy interesante, bueno, no aquí no, sino en la Corte Interamericana de Costa Rica de Derechos Humanos. Es el caso Klaus Reyes versus Chile, y era precisamente por el daño, era un tema de acceso a la información, y había habido un daño ambiental por parte de una empresa. Entonces, pues llegó a todas las autoridades estatales, no tuvo una respuesta favorable, agotó todos los recursos, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, y llega directamente a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana establece que se debe abrir ese dato con base en esta prueba de interés público porque había habido un daño ambiental irreversible, y condena al Estado a daños y perjuicios por esa no respuesta oportuna. En la prueba de daño, por ejemplo, y ese es el caso que viene a colación, que es el tema de la fiscalización de aquellas. En el tema de acceso a la información, la fiscalización no es tanto horizontal, sino es una fiscalización o una rendición de cuentas vertical del ciudadano hacia su gobierno. Por eso el tema del acceso a la información no es de chismes ni diretes, ¿no? O que es quién va a utilizar esta información, si son los reporteros, o una cuestión mediática. La verdad es que no, es una cuestión de rendición de cuentas del Estado frente al ciudadano. Y bueno, por ejemplo, el tema de la administración pública, pues las autoridades, dentro de sus respectivas competencias materiales, tienen facultades discrecionales, es decir, tienen una facultad de decisión. Y esta facultad de decisión, por ejemplo, tiene que ver con la condonación de impuestos, ¿no? O puede ser con el tema de la cancelación de créditos fiscales, que con motivo de que la recuperación de ese crédito es mucho más costoso que lo que implica cobrar un peso, ¿no? O que está desaparecido el contribuyente, o sea, no hay domicilio del contribuyente. Bueno, pues en estos casos se puede dar esa cancelación de créditos fiscales, pero finalmente hay una discrecionalidad que se puede medir a través de esta rendición de cuentas. Una discrecionalidad que, pues, en este caso concreto, pues tiene el SAT, ¿no? Y el SAT puede decir, ¿saben qué? No les puedo dar esta información porque realmente, si ustedes van a pedir información sobre los manuales que ellos tienen para el tema de fiscalización, no se los van a dar. Aunque ustedes los contraten como expertos para capacitar a su gente, no se los van a dar. Ellos pueden argumentar perfectamente por qué puede haber una prueba de daño. Porque es mi estrategia, ¿no? Es como ellos dicen, es una administración de riesgos, ¿no? Entonces yo entro a mi estrategia para que el contribuyente pueda medir todos mis manuales que yo tengo, y va a perjudicar al final del día lo que es la recaudación de las contribuciones. Pero aquí lo tiene que acreditar el Estado, esa prueba de daño, ¿no? ¿Qué pasó en el caso México? Entonces yo les comentaba que este libro contiene toda esta
pues, dogmática, se puede decir, y lo decidimos, como en las universidades en el extranjero, para publicarlo hay dos formas de hacer, con un par, que sea un dictamen ciego, o a través de una mesa de discusión. Y la doctora Isa Luna y yo decidimos que sea mejor que hubiera sido con una mesa de discusión con expertos en la materia para que nos dijeran sus puntos de vista. Y así se dio. Entonces organizamos una mesa de discusión para la publicación de este libro, previo a la publicación de este libro, y nos acompañó el licenciado Oscar Molina Chie, su procurador de la Propiedad Fiscal de la Federación. Nos acompañó el director general, bueno, ahorita ya estaba jubilado, pero en aquel entonces era el director general de Deloitte, el licenciado Juan Carlos Izaza. También nos acompañó Lina Ornelas, que en aquel entonces era la directora general de datos personales en el IFAI. Nos acompañó Sergio López Ayón, secretario general del CIDE, y un fiscalista muy connotado, Eduardo Revilla, que publica en El Economista. Entonces hicimos una muy buena mesa de discusión y nos decía Sergio López Ayón: ustedes necesitan alimentar más su libro con base en casos prácticos. Pero en México no había casos prácticos, porque la mayoría de los casos era la negativa de dar esta información. Pero cuando finalmente se da una apertura, es precisamente este caso. La primera resolución que se da por parte de una autoridad no jurisdiccional, como es el caso del IFAI, es precisamente cuando dice el comisionado Ángel Trinidad que se abran los datos, ordena, se puede decir que ordena porque no es vinculatoria esta resolución del IFAI, le solicita al SAT que dé a conocer los datos de las personas, tanto físicas como morales, de la cancelación de créditos fiscales incobrables por más de 74,000 millones de pesos. Equivale, para un poco entender el monto de esto, equivale a 3 veces el presupuesto de la UNAM. Y del presupuesto de la Ciudad de México es la mitad del presupuesto de la Ciudad de México, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Pues, el caso es que cuando lo ve Ángel Trinidad, dice: ese tema me interesa, vamos a estudiarlo, y hace la resolución. La doctora Isa Luna contacta con el Ángel Trinidad y le dice: ¿sabes qué? Tenemos nuestro libro, ya está para publicar, te lo damos. Pero él ya había metido su resolución, no nos había leído para aquel entonces. Sin embargo, bueno, pues pudimos lograr la publicación en coedición con el IFAI. Pero aquí la resolución del IFAI es muy interesante, porque él, no siendo fiscalista, realmente hace una argumentación bastante rígida, poco ortodoxa, se puede decir. No sé si ustedes tengan o hayan leído esta resolución, pero decía que como estos contribuyentes ya eran deudores del Estado y ya se les habían cancelado los créditos fiscales, ya no caían, esa fue la argumentación que él dio en esa resolución, ya no caían en la hipótesis del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y por lo tanto se podría abrir el secreto fiscal a la luz de lo que era la epistemología de acceso a la información. Craso error, porque en verdad la mayoría de los fiscalistas, tanto del foro como los fiscalistas del SAT, pues se lo acabaron, ¿no? Yo me acuerdo que me presentaba a foro, bueno, lo casi lo querían, vaya, decían que era de primaria lo que había comentado. Lo que es cierto es que, pues como ustedes saben, el contribuyente no deja de ser contribuyente nada más porque es un contribuyente incumplido. Sigue siendo contribuyente porque cae en el hecho imponible. Es un contribuyente deudor, hasta ahí, no más, pero sigue siendo contribuyente y sí se le aplica el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Lo que debió haber argumentado fue que existe una prueba de interés público, si nos regresamos a las láminas anteriores,
porque existía una cancelación de créditos fiscales por este monto que no se reflejaba, o sea, esta hipótesis no se reflejaba en el Código Fiscal a la Federación, porque no había una incobabilidad por la cantidad del monto, no era mucho más caro ir a cobrarlo, ¿no? Pues por supuesto que no. O que estuvieran desaparecidos o hubieran fallecido. El caso es que él también argumentó que era un tema de rendición de cuentas, que el SAT tenía que rendir cuentas. ¿Por qué había cancelado? Aquí el tema es muy interesante porque se puede ver, o sea, incluso tiene que ver con el tema de justicia fiscal o incluso trato igual a iguales. Si yo soy un contribuyente cumplido, porque a estos contribuyentes deudores se les otorga su cancelación de créditos, aquí hay un trato inequitativo frente a la ley. Entonces ni siquiera es un tema de equidad tributaria, es un tema de artículo primero de la Constitución y con todas sus modificaciones que tuvieron el año pasado. Entonces, él decía, aquí hay un tema de rendición de cuentas y esa tiene que rendir cuentas y decirnos a quiénes les canceló estos créditos fiscales. Pues el SAT hasta la fecha, les puedo decir, y yo se lo dije a Jesús Rojas, él conoce muy bien mi postura, que es el administrador general, de AGJ jurídico. Del SAT se puede decir que es el segundo jefe, bueno, el segundo de a bordo del SAT. Ustedes conocen perfectamente a Alfredo Ortiz Mena, si es el jefe del SAT. Y quien llevó este asunto fue Jesús Rojas. Y yo les digo, pues es que a mí me sorprende muchísimo la actitud que ha tomado el SAT, porque se rasgan las vestiduras por no dar a conocer los nombres de personas físicas cuando han sido realmente inconsistentes ustedes, porque han violado constantemente el Código Fiscal de la Federación. Y me dicen, ¿por qué? Bueno, pues simplemente ustedes es de manera cotidiana que dan a conocer los nombres de las personas que posiblemente sean defraudadores fiscales. El caso, Paquita del Barrio. El caso, el Club Deportivo Puebla. Y ahí no les importa romper el secreto fiscal. Ustedes dan las notas informativas, el SAT da sus notas informativas a los periódicos y nos enteramos por periódicos. Y ahí sí no se rasgan las vestiduras ustedes por dar a conocer los nombres y apellidos. Y ahí sí, ustedes hacen su nota informativa y se publica. Y entonces es nota mediática, ¿no? Y ellos están infringiendo esta absoluta reserva que les manda el Código Fiscal de la Federación. Pero ahí sí no se rompen las vestiduras. Y en verdad así es. De hecho, publicamos, después de este libro, que yo les comento, publicamos un artículo en Puntos Finos, señalando, pues empezamos muy fuertes, la doctora Isa Luna y yo, diciendo, bueno, después de que el SAT no acató la resolución del IFAI, 10 días después, el SAT daba a reconocer precisamente del tema del outsourcing y del tema del Club de Puebla. ¿Qué pasa? ¿Somos o no somos? ¿De qué se trata esta información? Porque al final del día, apenas ellos se pueden querellar. Ellos pueden querellarse o hacer una declaratoria de perjuicio, pero quien realmente inicia la averiguación es el Ministerio Público y hay que esperar una sentencia firme para ver si realmente es responsable personal, responsable penal, pues. Y entonces ustedes ya están dañando su imagen pública de esta persona, lo están desacreditando. Y ahí sí hay una violación de derechos humanos, el derecho a la intimidad, a lo que ustedes están refiriéndose. Porque si lo conoce el derecho francés, no hay que vulnerar el derecho a la intimidad con la fama pública. Entonces, ¿somos o no somos? Entonces, por eso, la verdad es que generan muchísimas suspicacias, porque están muy
señalando que son los más transparentes, ¿no? Que tienen un portal de transparencia cuando pues manejan, yo podría decir, la doble moral, ¿no? Entonces, el SAT, los funcionarios del SAT interpusieron juicio de amparo. Pues ridículo, pues por supuesto, porque los funcionarios del SAT no pueden interponer juicio de amparo. Obvio, se lo sobreseyeron. Pero decía, se fueron al Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal, en una sala regional, dijo que podían ser revisables las resoluciones del IFAI. Pero después da la casualidad que pues, supone que a los que les cancelaron el crédito fiscal, porque es lo que dice Jesús Rojas hasta la fecha, lo vi yo el martes pasado, y es lo que dice, sí, porque lo vi, creo que estábamos en un evento académico y él llegó a hablar del tema, y obviamente cuando me vio a mí, pues no me sonrió mucho, ¿verdad? Pero cuando llega Jesús Rojas, perdón, él dice, es que hay gente que, personas morales, personas físicas, que no les hemos cancelado el crédito fiscal porque incluso ya están muertos. Digo, sí, y que los muertos incluso no saben que se les cancelan los créditos fiscales. ¿Y quiénes fueron aquellos que fueron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a levantar su queja? Porque así fue. ¿Quién les informó que fueron a levantar su queja? Entonces, hace que intervenga la comisión, la CNDH. Y aquí la verdad es que fue un tema muy ríspido. O sea, en verdad quisieron polarizar un tema que no debió haberse polarizado. Ay, no, perdón, es que creo que ya me estoy... El SAT no acató la resolución del IFAI, interpusieron juicio de amparo y luego se fueron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los quejosos. La comisión señala, hace una resolución y dice que pues en estos casos pueden dar a conocer la información, sin embargo tienen que tapar los nombres de las personas, tachar las nombres para que hacer versiones públicas de estos datos. Y lo que hace, digo, yo creo que fue una resolución salomónica en ese caso. Sin embargo, pues el tema de rendición de cuentas sigue sin darse, no se transparentó, y sin necesidad de que interviniera la CNDH, porque finalmente lo que hacen es que tensar las relaciones entre las instituciones sin necesidad, ¿no? Porque en verdad es un tema muy delicado. Entonces después, pero no regresarme, viene aquí la resolución del IFAI, ¿no? Que yo les comentaba. Ángel Trinidad dice, existe una prueba de interés público que se abra y se den a conocer los nombres de los titulares a quienes se les cancelan los créditos fiscales. Es un tema de rendición de cuentas porque la autoridad fiscal tiene que rendir cuentas por sus facultades discrecionales, por esa cancelación de créditos fiscales y el famoso análisis del contribuyente, ¿no? Que, como yo les decía, hasta la fecha se lo siguen acabando al pobre Ángel, ¿no? O sea, es una cuestión que no es de pecata minuta, pero finalmente el tema era la rendición de cuentas. Y bueno, es tributarista, y a lo mejor no tuvo buenos maestros como los que tenemos aquí, pero que conoce el tema de rendición de cuentas, pues por supuesto que lo conoce. Pero la telenovela no se queda ahí, ¿no? O sea, recuerdo y cito a Sergio López Ayón porque él decía, les faltan pasos prácticos, pues ya los tenemos. Afortunadamente ya los tenemos. El caso es que aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué interesa tanto este tema de créditos fiscales? El crédito fiscal incobrable
forma parte del presupuesto público como gasto fiscal. Es un gasto fiscal para el Estado. Es algo que debió haber percibido el Estado y no lo percibió. O sea, es algo que legítimamente el Estado debió haber cobrado y no lo cobró por la ineficiencia del propio SAT, se puede decir. O sea, lo que se está analizando es eso, la ineficiencia del SAT para recuperar esos créditos fiscales. Por eso importa el tema de rendición de cuentas. Como yo les decía, la cancelación de créditos fiscales significa una facultad discrecional del SAT. O sea, puedes decidir en qué momento, por qué motivos puede finalmente cancelar estos créditos fiscales. ¿Y qué significa cancelar estos créditos fiscales? Bueno, ponerlos contablemente en otra caja y dejarlos ahí guardados. No significa condonar, que es distinto y no hay que confundir. Eso es cierto, no es que te están condonando inmediatamente ese crédito fiscal. Puede ser que con posterioridad reactiven ese crédito fiscal, pero contablemente, bueno, ustedes sabrán mejor que yo, que se puede recuperar ese crédito fiscal, ¿no? O sea, sin embargo, puede ser que por el simple transcurso del tiempo se cancelen los créditos fiscales y que el SAT decida no reactivarlos. ¿Y qué pasa? Simplemente puede pasar el simple transcurso del tiempo y ya no existe la obligación de pagar porque o caducan o prescriben. Entonces, mutantis mutandis, se puede decir que estamos hablando de una condonación a largo plazo. De facto. De derecho no, pero de facto sí. Entonces, sí tiene que ver con un tema de rendición de cuentas. Entonces, vemos que, como yo les decía, hay publicados de prensa donde da a conocer nombres y apellidos de los posibles defraudadores del fisco. Cuando, por otro lado, no quieren dar a conocer a quienes les cancelan sus créditos fiscales. Y es así que este tema se conjuga un tema técnico y rendición de cuentas. Técnico porque se refiere al derecho tributario como tal, un tema de rendición de cuentas y transparencia, un tema de gestión de las contribuciones por parte del Estado, o sea, la recaudación de las contribuciones, y en cuáles casos son los que se pueden cancelar estos créditos fiscales. Pero ahí no se acaba la telenovela. Resulta que existe una ONG que se dedica a lo que es transparencia y se llama Fundar. Y Fundar lo que hace es lo que se conoce como amparos estratégicos, ¿no? Y decidieron irse al amparo. Vuelven a hacer la misma pregunta al SAT, ¿no? ¿A quiénes les cancelaron sus créditos fiscales por el 2007, ¿no? Y el SAT vuelve a reiterar su negativa de dar a conocer estos nombres, que al decir de Jesús Rojas la ley tributaria no se interpreta. Imagínense cómo no se va a interpretar la norma tributaria, sí, claro que se interpreta, permite cualquier método de interpretación de la norma tributaria. Y deciden irse al amparo, porque es un amparo estratégico. Nos van a entrevistar las chicas de parte del INSAT, de Fundar, para que les diéramos nuestra opinión técnica al respecto. ¿Qué argumentos les podíamos dar nosotras para que hicieran su juicio de amparo? Entonces se van al juicio de amparo y llega con una jueza, Paola Villegas, es la hija de la ministra Olga Sánchez Cordero. Llega con ella el amparo y les sobresee el amparo. Dice que no es inconstitucional porque ellos se van por la inconstitucionalidad del artículo 69 porque rompe las reglas de máxima transparencia de la Constitución. Esa fue la argumentación de ellas y se van
a revisión y finalmente lo jala al pleno, y quien se encarga el ministro ponente, quien se encarga de hacer esta resolución es el ministro Arturo Saldívar de López. Y se discute precisamente este mes y medio, y como ustedes sabrán, pues salió así que nota de primer plana en los periódicos. Incluso la doctora Isa fue entrevistada por Carlos Puig respecto a este tema, y pues finalmente los ministros votaron en que no era inconstitucional el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación, votaron en contra del proyecto del ministro Saldívar. Nada más hubieron 2 votos a favor, y en este caso lo que él hizo fue le encargaron el engrose y va a hacer su voto particular. Y como les decía yo, es un amparo estratégico por parte del FUNDAR, y ellos se van a ir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, hay un caso de buenas prácticas de acceso a la información en la Corte Interamericana en la Corte costarricense. Llega un caso idéntico a la Corte Constitucional costarricense, el mismo supuesto, una cancelación de créditos por una cantidad también de millones. Y la Corte costarricense le dice en este caso, no sé si sea el SAR o no sé cómo se llame el órgano encargado de la administración de los tributos en Costa Rica, que se abra el secreto fiscal, porque existe un tema de interés público. Y estos son los seguimientos que se le da por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las buenas prácticas de transparencia por todas las entidades de la región, por todos los países de la región. Entonces ellos pues seguramente se van a ir a su juicio, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se van a tardar 6 años, pero seguramente a México le van a aplicar responsabilidad internacional por no haber dado a conocer los apellidos. Ese es el tema. Ahora, hubo otra resolución, incluso aquí lo traigo. Es un amparo en revisión, la 2655 de 2010, que se resolvió en la primera sala. Esta directamente nos lo entregó el ministro Saldívar, y en efecto aquí también cita el trabajo que hicimos nosotras, y aquí sí se abre, en este juicio de amparo, sí se abre en esta sala, por unanimidad de votos, el secreto fiscal. Porque es un tema de interés público, en el tema de mercantil. Entonces, vamos haciendo de alguna manera, arando camino, y hasta ahí se queda la telenovela. O sea, esperamos que sigan habiendo más. Sí, continuará, exactamente. Pero un tema que les digo, nosotros empezamos a estudiar ese tema entre las 2 en el 2007. Un tema que en el 2007 a nadie le interesaba, decían que no tocáramos ese tema, y en el 2012 es un tema que todos los tributaristas quieren hablar, ¿no? Obviamente, pues es un tema que ha polarizado, le pone el cascabel al gato, definitivamente. Entonces yo creo que la última lámina, yo creo que finalmente redunda en lo más sobre lo mismo, ¿no? O sea, lo que es, ¿cuál es el efecto? Como último punto, ¿cuál es el efecto de la cancelación de los créditos fiscales? Es como les de bajarlos contablemente, no ejercer las facultades de comprobación, bajarlos del sistema y no cobrarlos, y por lo tanto, y como les decía, es una especie de condonación por el simple transcurso del tiempo. Ahora, a partir de esto, dejen decirles una cosa. Pues obviamente saben que pues, el SAT fue a hacer político por parte del SAT para el tema de este juicio en amparo revisión. Y cuando van a hablar, el ministro Aguilar, ¿es Aguilar? Sí, creo que se llama así. Es uno de los nuevos ministros, Luis María Aguilar, perdón, les preguntó que si de estos créditos fiscales se han reactivado. Y en efecto, después de esta situación que se dio, decidieron reactivar algunos créditos fiscales, precisamente para evitar este tipo de suspicacias. Y bueno, ¿a quién le cancelaron?
Entonces, ¿por qué cancelaron? No hubieran reactivado, o sea, no iniciar de cancelarlos. Yo a pregunta expresa, yo le pregunté cuánto es el monto de que han reactivado y no me dijo el monto de esos. No me lo dijo, seguramente lo sabe, pero no me lo quiso contestar. Sin embargo, pues creo que sí ha causado bastante interés por el foro y pues estoy a sus órdenes. Espero que les haya interesado la charla del día de hoy y sobre todo para motivarlos a que ustedes escojan una investigación. Siempre cualquier investigación es interesante y siempre hay donde poder abordarlo desde cualquier punto de vista, y así lo dice Humberto Eco en su libro que escribió para hacer una tesis, cómo hacer una tesis para que incluso se lo dejé de lectura a Marta Palos cuando estaba haciendo su tesis conmigo de doctorado, que es un libro que se los escribe a sus estudiantes de pregrado. Yo creo que es un libro que todos debemos de tener, porque no importa cuál sea el tema que queramos abordar, todos son temas interesantes. Doctora, incluso acabamos de ver un tema donde el rasero se aplica distinto también. Hace como un mes, a fines de julio, principios de agosto, a mí me sorprendió ver en el periódico todas las declaraciones de honestidad valiente. Eso es gravísimo. Si realmente las entregó el SAT, que no van a decir, pero ahí hay una violación total al secreto fiscal, porque va con pelos y señales todas las declaraciones de honestidad valiente, o sea, para golpear políticamente. Es que desafortunadamente el tema del secreto fiscal es como un instrumento político al final del día. Y el punto de la cancelación va también a eso, o sea, ya no tenemos confianza y precisamente la bondad de estos instrumentos de apertura en la transparencia, porque las instituciones están deslegitimadas, las instituciones están prácticamente acabadas. Y vemos cada resolución de la Corte, por ejemplo, totalmente inconsistente, incongruente con un real sistema jurídico garantista, que no es el caso. Y vemos cómo se han venido dando a lo largo del tiempo, bueno, pues hasta llegar a este tipo de aspectos que tienen que ver precisamente con decir que es constitucional el artículo. Ya nomás faltaba que dijeran porque tiene fines extrafiscales, ¿no? Usted es más experta que yo. Sí, yo creo que es un tema que es de actualidad definitivamente. Y bueno, aquí hay un tema político definitivamente. Hay que acordarnos que la Corte es política, eminentemente política, es un órgano político. Y la verdad es que de las cosas, a raíz de este tema, algo que no les comenté, ¿se acuerdan cómo yo les decía que se puede dar la apertura también o casos prácticos a través de pruebas de interés público, pruebas de daño? También se puede dar OPLX por Ministerio de Ley. El año pasado yo pedí una reforma en el Distrito Federal, en el Código del Distrito Federal, en el Código Financiero, para que se diera la información de las excepciones, porque nosotros decimos, bueno, ¿cuál es nuestro planteamiento en el libro al final del día? No somos, ojo, no somos totalmente de la postura de la apertura total del secreto fiscal. Claro que no. Yo les puedo decir que yo soy la primera defensora del crédito fiscal, porque el crédito fiscal tiene que ir configurando con estas excepciones que sean con base, ya sea en casos prácticos, lo que se conoce como el balancing test, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ponderar este dato personal versus este interés público, ¿no? O este tema de fiscalización, el riesgo de la fiscalización versus este interés público, pero que realmente sean los casos prácticos que vayan alimentando este tema de acceso a la información, porque así se maneja en otros países, es el derecho comparado, o bien a través de la apertura legislativa. El año pasado se dio ya esta apertura legislativa y hoy por hoy en el Código Financiero del Distrito Federal ya se señala que lo que son beneficios fiscales tienen que darse a conocer, esa información pública, porque al final del día sí son gastos fiscales, es algo que dejó de percibir el Estado y lo que dice la doctrina tributaria,
Las exenciones, por ejemplo, las exenciones al mínimo vital, pues es un tema de justicia tributaria, un tema de capacidad contributiva. No hay que buscar donde hay realmente capacidad contributiva. Donde no hay, pues no la hay, sencillamente. Es el mínimo exento. Que ni siquiera eso debería entrar en lo que es el tema de gasto fiscal, porque no es un gasto fiscal. Pero en el caso de las exenciones extrafiscales, sí es un gasto fiscal para el Estado. Entonces ahí sí tendríamos que ver cuáles son los motivos por los cuales el legislador decidió exentar del pago o aplicar reducciones o aminoraciones a cierto grupo de contribuyentes. Porque si no, se puede traducir en privilegios, como diría la más cualificada doctrina tributaria, Ricciotti, que eso sí contraviene los principios de la Constitución. Y para eso sirve, o sea, combinando lo que es el tema de acceso a la información, rendición de cuentas, con los principios constitucionales sancionados artículo 31, fracción cuarta. Yo creo que es importante conocer a quién se les perdona y por qué se les perdona. A quién se les decide cancelar y por qué se les decide cancelar. Bueno, los veo muy emocionados, pero ¿qué les parece si le damos un aplauso y ahorita seguimos con las preguntas? Sí, es que vamos a pasarnos para acá un ratito. Bueno, indudablemente a agradecerle, doctora, esta excelente exposición, esta filigrana jurídico-tributaria. Quiero, antes de cederle el uso de la palabra, algunas preguntas más que tuvieran o comentarios, agradecer muy especialmente la presencia y comentarle que el doctorado en estudios fiscales, el DEFIS de nosotros, pues tiene un convenio con el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Nos acompaña su presidente, don Manuel Bailón Cabrera, en representación de nuestros socios, y bueno, mucho que ver con el tema del secreto fiscal como colaborador intermediario que es, ¿verdad? Tenemos también personas aquí que trabajan en el INTETEC, funcionarios del INTETEC, quería darle las gracias. Y ahora sí, si alguien tuviera algún punto de vista, cuestión que preguntar, los que trabajaban en el SAT, no se hagan, como les digo, hablen ahora, callen para siempre, están muy discretitos. Con todo gusto sí habría un espacio, porque este tema indudablemente nos lleva a abrir otro tipo de información donde puede haber interés público y otro tipo de secretos que también se han resguardado, ¿no? Bueno, yo nada más una última intervención. Cuando usted se refiere a que hay un gasto fiscal, observamos en Ley de Ingresos que hay un rubro que se llama adeudos fiscales de ejercicios anteriores, ADEFAS. Entonces, precisamente, si se componen estos 74,000 millones de pesos a lo largo de varios ejercicios de adeudos fiscales registrados en Ley de Ingresos, evidentemente es información que debe de darse a conocer, ¿no? Desde esa perspectiva. Claro, por supuesto, es un gasto social para el Estado. Gracias. Estaba revisando la sesión de la Corte del 8 y 9 de julio, donde se determinó lo de la revisión, y únicamente hubo dos argumentos tendientes a buscar la inconstitucionalidad del artículo 69. Y quería hacer su opinión, pues, como si veía sustentados, porque la discusión después se centró en el tema de los beneficiarios, si había beneficio o no de la inconstitucionalidad, pero el tema de debate sobre la inconstitucionalidad hubo dos argumentos que no se tomaron, ¿no? El primer argumento que se planteó era sobre si el artículo 6 de datos personales solamente defiende a personas físicas y no a personas morales, y por tanto la disposición puede ser inconstitucional al ser un solo bloque de contribuyentes, ¿no? No sé si me puede dar su opinión sobre ese punto. Y el segundo tema, sobre ese punto también era una sesión anterior a este tema, se discutió sobre la constitucionalidad del Código Penal, de procedimientos penales en materia de averiguaciones previas. Y se determinó que era inconstitucional desde su propia redacción a partir de una base general absoluta, en el sentido de que partía de que era en sí misma absoluta y reservada, y que iba en contra de la máxima publicidad, porque tendría que más bien partir de la idea de la máxima publicidad y poner excepciones a ese elemento. Aquí este artículo se toma de parte de la misma base. Entonces,
¿qué distinción podemos encontrar entre las averiguaciones previas en este punto y lo otro que tampoco me quedó muy claro para justificar uno? Claro, gracias por la pregunta. Mira, en el tema de datos personales, y eso también lo expresamos en el libro y en el artículo que comentamos, que también está publicado en la revista que dirige la doctora Isa Luna de Acceso a la Información, la puedes obtener en página de Jurídicas. Nosotros somos de la idea que las personas morales no tienen datos personales, no detentan datos personales. Pueden tener, por ejemplo, derecho a bio, ¿no?, el secreto comercial, pero no somos de la idea de datos personales. Aquí hay dos corrientes doctrinales, los que dicen que sí tienen datos personales, las personas morales, y nosotros que sostenemos que definitivamente las personas morales no entran dentro de ese rubro de datos personales, ¿no?, porque es una ficción al final del día. En este sentido, pues sí, hay un trato inequitativo, pero este trato inequitativo se puede salvaguardar como el derecho al bio, ¿no?, o el secreto al derecho industrial, o el derecho al secreto comercial. O sea, finalmente también la propia naturaleza de la persona moral tiene sus propios secretos en virtud de la naturaleza de esa persona moral. No es que quede en total estado de indefensión, se podrá decir, pero su naturaleza jurídica es distinta porque tiene una utilidad al final del día que tiene que reservar, y incluso lo que son datos confidenciales, los secretos comerciales e industriales también están clasificados. O sea, no es información que se pueda dar al público, ¿no?, porque son las excepciones en efecto a la máxima reserva. Entonces no es que se queden exactamente sin esa clasificación de la reserva. Ahora, en ese punto, pues yo creo que sí quedaría, esa es mi posición. Ahora te puedo decir, cuando se organizó el tema del secreto, que quisimos comentar el tema de la resolución del IFAI, puedes encontrar en Biblioteca de Jurídicas. Hicimos esa mesa, estaba Jesús Rojas, invitamos a Miguel Carbonell, estaba Manuel Tron, amigo también fiscalista del foro, y estaba Ángel Trinidad. Y cuando discutimos este tema precisamente de datos personales, nosotros somos de esta idea y la hemos apoyado desde un principio, pero Carbonell no está de acuerdo con nosotros, Miguel Carbonell. Entonces sería interesante que te asomaras a la biblioteca para que vieras los argumentos que él menciona al respecto. En la literatura italiana puedes encontrar muchísimo al respecto, Eso sí lo puedes, o sea, en derecho comparado de alguna manera se ha explorado un poquito más que en México. Ahora bien, ¿qué diferencia hay en el tema de averiguaciones previas y en el tema de cancelación de decretos fiscales, por decirlo así de alguna manera? Pues no hay ninguna. El tema aquí es que simplemente es político. O sea, al final del día sí es un tema político. O sea, es un rasero distinto. Entonces... porque sí, es la misma redacción, el mismo tema, ¿no? O sea, parecía que el mismo ministro Vance y el mismo ministro Sánchez Cordero parecían contradictorias. Yo estaba leyendo las sesiones antes de irse de hoy, bueno, una semana antes y 2 semanas después, y parecía que eran personas distintas, ¿no? O sea, a mí me llama la atención porque sí era ellos primero defienden que las disposiciones nuevas, acuerdo nueva ley de transparencia, tienen que ser máxima publicidad y la excepción tiene que ser la limitación de la reserva. Y eso fue la inconstitucionalidad. Y ahorita resulta que el 69 sí es válido porque simplemente es interpretarlo porque nació antes de la reforma constitucional. O sea, como que es una cuestión que no quería saber si había una razón más importante, ¿no? No, y fíjate que ese tema, el nuevo consejero de IFAI, Gerardo Laveaga, tuvimos comunicación con él porque, bueno, al tener un único libro, ¿no?, eso nos da la primicia de que todo el mundo quiere hablar con nosotros, ¿no? Entonces, él nos decía, bueno, ¿ustedes qué sugieren como autoras y qué han seguido ese tema? Pues hay que modificar el Código Fiscal de la Federación y hacer la modificación a la ley de transparencia. Pero el tema es que no han querido, exactamente, es un tema político, o sea, definitivamente es un tema, o sea, guarda intereses políticos. Y muchas veces la política va más allá del derecho. Esa es la conclusión. Hay
alguien más que tenga algún comentario o pregunta, vamos a seguir en el pasillo al calor de un convento. Bueno, pues si no hay más, esperamos que esta sea la primera de tus muchas visitas, doctora Gabriela Ríos. Muchísimas gracias. Nos permitimos hacer la entrega de una constancia a nombre de COSEA y de un pequeño obsequio que es es el tradicional de los posgrados COSEA, en particular del DENTIS. Esperamos que te guste. Eso no es secreto. Es secreto. Y gracias por la atención de todos. Los invitamos aquí afuera a un pequeño brindis de honor que es ahí.